Buenas noches, mi nombre es Jenny Lisbeth Rodríguez Rincón. Esta es mi identificación. A continuación les daré la explicación del estudiante número 3 del tema de rectificador de onda completa del componente práctico de física electrónica. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es la realización de el siguiente punto a desarrollar del simulador, en donde lo primero que nos van a mostrar qué es. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro rectificador de onda. Aquí tenemos los nodos. eh, También vamos a tener el tablero, que este va a ser nuestro generador de función de donde nos va a darle el resultado que nos genera nuestro trabajo en el simulador. em, lo que vamos a realizar ahí, en donde encontrábamos los diodos, este va a ser el circuito o osciloscopio. Entonces vamos a realizar la siguiente simulación. Bueno, entonces cada vez que se va mostrando esta gráfica dentro del plano cartesiano que nos genera esta simulación, nos está queriendo decir que esto es una oscilación de ondas. Entonces, nos está dando que el osciloscopio nos da un tiempo de visión de 10 metros sobre segundo, y el resultado que tenemos de nuestro generador de función nos está diciendo que la frecuencia la está tomando en 60 unidades de Hertz. La amplitud la tiene en unidad de voltaje. La desfase de CZ la tiene 2.5 unidades de voltaje y su función es de seno. Esa es la que nos está dando las dos funciones del resultado del simulador, en este caso para rectificador de onda completa. Bueno, entonces aquí tenemos nuestros 4 diodos. Este, bueno, bueno, entonces estos van a ser nuestros diodos, que esta va a ser nuestra señal que se emite hacia nuestro circuito o el osciloscopio. Estas señales pues generalmente van a ser positivas, que van a ser el puente que genera hacia nuestro osciloscopio. Bueno, aquí tenemos entonces a nuestro condensador polarizado, que nos está dando una capacidad de 100 en donde la lectura no la está tomando en microfaradios. Y pues no nos está mostrando voltaje porque no lo tenemos aquí activa la simulación, pero ese va a ser el resultado del condensador que va pasando la energía hacia nuestra oscilación. Bueno, entonces a continuación vamos a dar el resultado de las respuestas que se tienen que realizar de el laboratorio. Bueno, entonces la primera nos está diciendo que conecte el osciloscopio entre el pin 1 y el pin 4 y dibujar la señal obtenida. Bueno, entonces como ya la tenemos ahí en la imagen, bueno, la siguiente nos dice preguntas problematizadoras del rectificador de la onda completa. La primera nos dice, si cambio el valor del condensador por un valor más grande, ¿qué pasa con la señal de la salida? Bueno, entonces esto nos quiere decir que entonces un capacitor, que es el que tenemos aquí, nos da las 100 micro
en los 100 microfaradios que nos dio en la anterior imagen que les mostré del simulador, y esto nos da que es la señal que se tiende a aplanarse y que se asemeja a la señal DC. Bueno, que la corriente directa o también es una corriente continua, que lo que quiere decir que el flujo eléctrico que se está generando desde el capacitor hacia la oscilación se da entre los dos sentidos. Siguiente. ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? Bueno, sirve para ajustar el rizado de la tensión rectificada. La siguiente dice, ¿qué diferencias existen entre el BPP, el BP y el BRMS? Bueno, el BPP es eh, el voltaje de pico a pico, el BP es el voltaje de pico y el BRS es la corriente alterna que se genera. Entonces, bueno, así como nos lo está explicando acá, y entonces el BPP es el que se mide desde la parte superior de la onda hasta el fondo de la otra forma de onda. Entonces el voltaje de pico a pico. El BP es el otro voltaje de pico, que es el voltaje máximo valor que se toma desde la onda. Y el siguiente, el voltaje BRMS, es el voltaje de la corriente alterna, que esta quiere decir que se refiere a un voltaje equivalente que se representa en un voltaje de DC, entonces de corriente directa. Bueno, la siguiente nos dice, calcule estos dos voltajes para las dos señales diferentes y explique paso a paso cómo se obtiene a partir de la señal de la salida del osciloscopio. Entonces, para poder calcular este voltaje se tiene que estar considerado de la señal que se genera desde el osciloscopio, que en el cual desde el valor del voltaje de pico a pico se está definiendo por la amplitud. A partir de allí lo que hay que hacer es reemplazar los valores de los voltajes para hallar el voltaje de pico y el voltaje de la corriente alterna o directa, como nos lo está mostrando aquí. Desde la onda que se está realizando por debajo de ella, del pico, no la toma como los voltajes de BMR y voltaje M, y desde, desde el valor máximo nos lo está tomando como el valor de pico a pico, el voltaje de pico a pico, donde nuestra señal va a ser de 20 valor del voltaje de pico a pico, y lo vamos a reemplazar con esta ecuación así como lo tenemos aquí realizado en ella. Lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente la ecuación y nos da un resultado de 10 voltios. Asimismo lo vamos a realizar con la ecuación del voltaje de la corriente alterna y directa, y nos da las señales de los 20 voltajes de PPP y voltaje de 25. Así sucesivamente vamos reemplazando, y pues lo que vamos a aplicar bueno, en nuestros resultados que nos está dando, y esto nos quiere decir que nos da 0,88, el 0,8 sucesivamente de nuestro voltaje para realizar este ejercicio, que fue el de rectificado de la orden completa. Muchas gracias.